Muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí. Ese trabajo, como decía Víctor, es fruto del trabajo de todo este año del equipo de PwC Tecnología, de la cual están aquí casi todos los miembros. Solamente falta Javier, que por motivos personales no puede estar, pero es un trabajo de todos. Voy a compartir en la presentación. Eh, Como decía antes, ya la diapositiva cero prácticamente, digamos, ese guión también hecho por Víctor, pues ya os lo ha presentado. Solo añadir en cuanto a fechas, pues que es verdad que nos levantamos un día de la cama y nos dijeron, pues en 2035 ya no se va a poder vender vehículos a diésel, gasolina o cualquier automóvil híbrido propulsado a gas. Y la verdad es que la gente pues estaba como conmocionada diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Hay otros hitos que estas políticas medioambientales se están poniendo con el tema de la venta de vehículos, que es, por ejemplo, que a partir del 1 de enero del 35, lo que decíamos, de la prohibición de estos vehículos, en 2025, para llegar a esa fecha, en 2025 habría que haber rebajado la cifra de emisiones de CO2 un 15% en relación con la media de emisiones de 2021, y para 2030 esta reducción debería ser ya del 30%. El horizonte que nos plantean, ¿cuál es? El de 2050. Es el horizonte en el cual la ONU habla de emisiones cero, que ya explicaremos más tarde en qué consisten estas emisiones cero. Nosotros no negamos en todo caso en esta presentación las bondades de la electrificación de los vehículos y todo lo que las consecuencias que tiene de seguridad, las consecuencias que tiene de emisiones de gases, pero sí queremos poner en solfa el proceso por el cual se implanta esta tecnología. Pero vamos a ir viendo las diapositivas qué procesos convergentes están presentes en este momento. Tenemos un cambio de modelo energético hacia renovables, clarísimamente planteado ya desde hace tiempo, sobre todo en España. Una digitalización e Internet de las cosas que incluye a los vehículos, o sea, es decir, vamos hacia la conexión en la nube de todos los electrodomésticos, vehículos, las fábricas ya hace mucho tiempo que están, etcétera, etcétera. Esto también influye en el cambio de modelo en el vehículo, aunque en el vehículo ya está también, el vehículo de combustión actual ya tiene conexión en nube, ya tiene de todo, ¿no? La revolución de los nuevos materiales, que ya viene desde hace mucho tiempo existiendo, sobre todo con el tema de la electrónica y los semiconductores, pero también con los materiales de fabricación, incluso de los coches, como ha salido hace poco una noticia de que Tesla está planteándose un chasis casi hecho de una pieza con plásticos y arena, una especie de materiales inorgánicos, y un modelo de movilidad social, un modelo de movilidad y modelo social de cómo van a funcionar, por ejemplo, las ciudades, de cómo va a funcionar el transporte y cómo va a ser nuestra presencialidad incluso, ¿no? Voy a detenerme un rato en el modelo energético que está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Voy a explicarlo ahora. El modelo basado en el transporte, sobre todo el que está basado en el petróleo, tiene un tope. Este tope está rodeado de varios factores, pero el más importante es el coste de las prospecciones y la infraestructura para la extracción. En 2018 ya se estableció lo que llaman un peak oil, o sea, un pico de extracción de crudo, también acelerado por la subida de consumo de China e India, que han sumado mucho a este consumo. El aumento del PIB tiene esta proporcionalidad hacia el consumo de los combustibles, sobre todo los combustibles sólidos, los combustibles fósiles. Y siempre hablamos del petróleo crudo convencional como el petróleo que más va a escasear en los próximos años, y lo veremos con un ejemplo. El petróleo crudo convencional es el más versátil y el que realmente es reutilizable para transformar en los combustibles que ahora usamos en los vehículos y los que usamos en el transporte por carretera. Y por supuesto tiene sus consecuencias. Si miramos los tres tipos de petróleos o de tipos que podemos extraer de la Tierra, hay estos tres tipos son los siguientes. Por una parte está el crudo convencional, que hemos dicho hace un momento,
que hay suficiente como para abastecer el consumo el consumo actual durante 30 años. Por lo tanto, vemos su finitud. También estamos hablando siempre en términos de inversiones, en términos de prospecciones y de extracción. O sea, es decir, esto es un tema también económico. En segundo lugar, el otro combustible, el petróleo que tenemos es el extrapesado, bitumen, que hay suficiente para cubrir el consumo actual durante un siglo. Y si añadimos los recursos contenidos en las lutitas, en las lutititas y las formaciones similares, lo que llaman el llamado petróleo que se extrae por fracking, que se extrae en Estados Unidos en cantidades importantes, hay suficiente como para alimentar el consumo actual durante más de 2 siglos. Pero el que realmente nos sirve y está sirviendo para el transporte rodado, incluso el transporte marítimo, es el petróleo crudo convencional. Los otros requieren procesos mucho más caros para generar unas gasolinas o unos diésel. Fundamentalmente se utilizan para gas y para otro tipo de combustible. Podría explicarse también de otra forma más intuitiva, y es la del vaso de agua. Para ver el proceso de lo que ha sido la extracción petrolera desde los orígenes. Si usted tiene sed y tiene un vaso de agua y quiere beber agua, yo le digo que tiene un vaso de agua disponible, ¿no? Si hay un vaso lleno de agua, en la posibilidad 1, usted lo coge y se lo bebe. Eso es lo que hizo el mundo con el petróleo desde el siglo XIX hasta 1970. En la posibilidad 2, el agua está derramada sobre una superficie lisa y usted coge una pajita y con más esfuerzo que el caso anterior acaba consiguiendo beber el agua. Eso es lo que hizo el mundo con el petróleo desde el 70 hasta el 2000. La posibilidad 3 es que el agua está mezclado con arena y usted tiene que calentar la arena en un recipiente estanco, condensar el agua, que se evapore y que se acabe por un alambique en el vaso. Y luego tiene que esperar a que se enfríe. El proceso no es perfecto. Parte del agua nunca se evapora de la arena y parte se pierde porque sale en forma de gas al final del alambique y se evapora del vaso, porque aún está bastante caliente. Y así usted recupera 2/3 del vaso original. El proceso es lentísimo y hace mucho calor, y así que usted tiene cada vez más sed y ese proceso no le sacia. Esto es lo que hizo el mundo con el petróleo del 2000 al 2010. Y la 4 es que no hay agua líquida, pero yo le digo a usted que la puede condensar en el aire. Es un proceso muy lento, ineficiente, pero usted tiene sed y de algún lado tiene que sacar el agua. Bueno, esto es una forma metafórica de resumir el proceso de extracción de petróleo, que ahora mismo, evidentemente, coinciden las cuatro posibilidades del tema del agua, ¿no? Como en esta metáfora del agua que estoy explicando. Donde hay yacimientos sencillos de explorar, por ejemplo, los que hay en Libia o en Arabia Saudí, o los ridículamente caros de explotar en la posibilidad 4. Por el medio hay otras posibilidades, por ejemplo, los yacimientos de petróleo pesado que hay en Canadá, etcétera, etcétera. Hay mm, Hay muchas posibilidades, pero las más escasas son las que más nos interesan. Y yo creo que con esto se puede resumir un poquito el tema del petróleo y de esta crisis que se ha generado. Pero, sin embargo, estamos en un modelo, el renovable eléctrico industrial, como decíamos antes, uno de los procesos es el paso a las renovables, que es un modelo de transición que realmente es muy parecido al que teníamos antes en cuanto a nivel de consumo y producción industrial. Es un modelo económico energético muy similar al que teníamos, en el cual también es importante el extractivismo. Este modelo tiene unas limitaciones importantes y, como veremos más adelante, en este gráfico lo podéis ver ya, en este circulito en negro punteado está, por ejemplo, en la generación de aerogeneradores en el mar, dentro de tierra o la solar, ¿no? Pues, y a la derecha veis las barras con los colores de los minerales que hacen falta, que están en la columna de la derecha, ¿eh? Y veis ahí todas las necesidades extractivistas que va a tener este modelo de producción renovable eléctrico e industrial. Es verdad que este modelo va a producir muchos menos gases contaminantes. Bueno, en el proceso no, porque también para fabricar
los aerogeneradores hace falta tirar de los combustibles fósiles actuales durante mucho tiempo todavía. Es un modelo realmente parecido a lo que os decía. Es un modelo basado en una economía de consumo y también basado en una producción, producción de minerales en un modelo extractivista que va a necesitar durante bastante tiempo. Arriba, en la gráfica de arriba, veis las necesidades del coche eléctrico y del coche convencional. Necesidades de minerales importantes y fundamentales, ¿no? De los minerales que ahora son el nuevo oro de la economía. ¿Qué tecnologías palanca están... Perdón un momentito. Eso es. ¿Qué tecnologías palanca están siendo impuestas ahora mismo en este momento? Pues son, por una parte, el hidrógeno que se está vendiendo mucho como una de las tecnologías palancas para este cambio de modelo, y el coche eléctrico. Son vectores de cambio, no son energías en sí mismas, porque el hidrógeno líquido hay que hacer un proceso industrial, por ejemplo, desde el mar, para extraerlo con electrolisis. Luego hay que comprimirlo a 700 atmósferas. Luego hay un proceso industrial muy complicado, muy caro y con un rendimiento bajísimo. El hidrógeno verde, en este caso, es muy ineficiente y va a llevar mucho tiempo hasta que esta tecnología esté disponible. El otro vector de cambio es el coche eléctrico. Bueno, pero como hemos visto, el coche eléctrico tiene graves problemas para, para tener un equivalente al modelo actual. O sea, el modelo actual de 1.400 millones de vehículos a combustión no se pueden masificar en forma de coche eléctrico. O sea, no puede haber una sustitución por la escasez de materiales y por el tema de los puntos de recarga de red que veremos más adelante. Los dos graves problemas que tiene el coche eléctrico. En esta diapositiva que hemos titulado del Opel Corsa al patinete eléctrico es un poco como una pequeña metáfora o un pequeño icono de lo que parece que se nos viene, ¿no? España actualmente tiene 26 millones de coches eléctricos, pero no hay materiales ni infraestructura, no hay tiempo, no hay capital para hacer una sustitución del coche eléctrico, y menos con el nivel de renta disponible que hay en los países, en países como España, ¿no? Dada la precariedad y la desigualdad creciente. Primero tenemos que denunciar esta mentira de que todos tendremos un vehículo eléctrico en los países enriquecidos. El parque de vehículos actual en el mundo no se puede mantener en su versión eléctrica. Como decía antes, 1.400 millones de vehículos en el mundo en 2019 con motor de combustión no pueden ser sustituidos así como así, y menos con la deriva económica que estamos llevando. Limitaciones de infraestructura tan importante como la carga de vehículos eléctricos, ya que habría que prácticamente triplicar la potencia eléctrica en el suministro y la distribución, con grandes problemas de sobrecarga en determinadas horas. Imaginaros lo que esto supone, o sea, coches de 100 kilovatios para cargarlos en una carga rápida, por ejemplo, de una hora, pues necesitas tener la instalación de 3 bloques de viviendas o de 30 familias, ¿vale? O sea, es imposible. Entonces, para cargar estos vehículos, también habría que decir y denunciar que se necesitaría todavía más de una década de emplear energías fósiles. Eso en los países europeos, pero imaginaros en la India o en otros países, ¿no? Al igual que se gastan muchos combustibles fósiles, muchas energías contaminantes para fabricarlos. En este caso, como decimos en la diapositiva, vamos a un modelo que más ligado a la sociedad actual de la inmediatez, más ligada a la uberización, al renting,
al compartir coche también o al compartir patinete en función del estado de cuentas. Poníamos ahí el tema del patinete eléctrico porque, claro, uno cuando tiene una aplicación de estas de compartir medio de transporte, puede usar desde un coche hasta una moto hasta un patinete. Pues esto se verá en qué condiciones se podrá hacer en cada momento de la vida de una persona, ¿no? En función de su estado económico. El foro de Davos ya nos planteó en el mes de junio que habría que quedarse con el 35% de los vehículos actuales, aunque fueran eléctricos, para reducir las emisiones de CO2. Lo que está planteado en el foro de Davos es un modelo de movilidad y dice textualmente, eh, el documento, la herramienta para la puntuación de la movilidad urbana, evaluación comparativa de la transición hacia una movilidad urbana sostenible. De esta manera, los regidores de cada ciudad, en este caso habla más de las ciudades, serán capaces de conocer sus fortalezas y debilidades y llegar hasta un modelo de transporte denominado SEAM, compartido eléctrico, conectado y automatizado. Según el citado informe, este cambio de la movilidad mitigaría el 80% de las emisiones por pasajero, liberaría el 75% del espacio urbano y reduciría los costes de transporte en un 40%. Bueno, es un planteamiento muy claro, ¿no? En estas gráficas podéis ver a la izquierda, pues podéis ver la distribución de la riqueza en porcentaje de personas y en la derecha el porcentaje de riqueza de cada bloque, ¿no? Pues como la mayor parte de la riqueza se desplaza hacia ese 1% de la población que está a la izquierda. O sea, es decir, el problema es que estamos en un modelo cada vez, como decimos nosotros, más fenerista, o sea, ya en la compra de los vehículos estamos viendo como actualmente las compañías de coches lo que venden realmente no, te venden el coche, pero su negocio está en la financiación y nosotros mismos que nos movemos tanto, pues vemos cómo tenemos que comprar vehículo cada 4 o 5 años y tienes que andar financiando y volver a cambiar con una financiera nueva y etcétera, pues estamos viendo cómo ese cambio de modelo pues está incrementando mucho que este fenerismo en el modelo de movilidad y el modelo de industria, ¿no? Bien. Una de las grandes limitaciones, también quería decir, del vehículo eléctrico es el precio, que aunque es cierto que el vehículo eléctrico ahora mismo está sobre un 50% más de precio que los actuales de combustión, porque tienen procesos todavía bastante caros y es posible que este precio sí vaya bajando, pero tiene la gran limitación que veremos más tarde de el tema extractivo de los minerales, porque ahí va a haber una verdadera guerra aparte para integrar verticalmente, como decía Víctor antes, para integrar verticalmente la extracción de minerales en su proceso industrial, aparte de todo el tema tecnológico de la fabricación de baterías, ¿no? Que también tiene una gran guerra. Pero el problema que tenemos, el problema no, el tema que está surgiendo ahora es que, como habéis visto, la Ursula von der Leyen, la presidenta europea, ha denunciado cómo compañías chinas, en este caso BYD, que es la mayor compañía actualmente y que está implantándose ya en España y en Europa, pues están recibiendo grandes subvenciones. Lo que pasa es que estas enormes subvenciones que están recibiendo en China los coches eléctricos también se están haciendo en Europa. Entonces, bueno, es un poco hipócrita el mensaje, pero al final es un tema de poder y de control de las industrias más importantes y cómo se subvenciona en cada sitio, ¿no? Pues está claro que también en China estas subvenciones están haciendo efecto en sus ventas. De hecho, en China han bajado las subvenciones y han bajado las ventas hace poco. O sea, ha sido algo automático. También decir que los vehículos eléctricos que van a implantarse son para el mismo modelo de vehículo, son más pequeños de maletero, tienen unas limitaciones en capacidad de las personas e incluso menos potencia, ¿no? O sea, los modelos de vehículo eléctrico están, digamos,
en las gamas bajas no son vehículos que puedan sustituir al coche actual con esas prestaciones, ¿no? Sin embargo, hay vehículos ya de gama media o gama eléctricos, pero que son bastante más caros. Y claro, ahí a esos niveles son muy poco alcanzables, ¿no? Aparte del problema de la carga de baterías que expliqué antes. O sea, esa es una limitación real. Bien, voy a pasar a diapositiva y como os decía antes, la propuesta de la ONU es que al 2050 hay emisiones netas cero. ¿Qué quiere decir? Que hay que recortar las emisiones en el mundo, emisiones de gases de efecto invernadero, hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones nulas, quedando algunas emisiones residuales que serían reabsorbidas desde la atmósfera mediante, por ejemplo, los océanos y los bosques, o sea, mediante lo que sería la flora. Bueno, es un mensaje un poquito eh, bastante ideológico en el sentido de que, bueno, este escenario a mí me parece prácticamente imposible teniendo en cuenta eh, solamente países como la India. O sea, es decir, que muchos países del mundo, China que está haciendo centrales térmicas de carbón todavía cada mes, una o dos o tres, ¿no? O sea, es decir, vamos a convivir con los modelos, pero está claro que es un tema ideológico de fondo importante que está haciendo de atractor, está haciendo de tirón, de asíntota de las políticas internacionales. Una derivada de estos problemas ha sido el tema de los vehículos industriales, los fletes y toda esta dificultad del cambio de modelo, ¿no? No es posible un cambio de modelo eléctrico tan prontamente y tan rápido como se esperaría en este tipo de transporte. Sobre todo, siempre hablamos un poco más de los países europeos, ¿no? y Estados Unidos o Japón, que mueven muchas toneladas de bienes de consumo, de bienes de equipo y de materias primas. El precio del diésel, por lo que hemos comentado, y también por el grifo de la OPEP, que estamos viendo ahora que también funciona, y de Rusia, y lo sucedido durante la pandemia ha hecho volver a una localización de las fábricas cerca, sobre todo de alta tecnología, cerca del origen de los países ricos, de las materias refinadas o tratadas o no. O sea, me refiero, ya cada vez más hay muchas fábricas de alta tecnología que están trayendo la materia prima, la mayoría de las veces algo refinada ya, algo tratada. Si no está tratada, pues tiene más beneficio en la cadena de valor y lo tratan en los países ricos, de las materias primas para localizar, en vez de deslocalizar, localizar más, atraer hacia los países donde se fabrica la alta tecnología este tipo de materiales. Por lo que hemos dicho, eh, todos los problemas del tema de transporte antes de la pandemia ya existían en el transporte marítimo y el transporte de vehículos industriales por carretera. Aunque China, por ejemplo, el proceso es que China también está haciendo fábricas, también está comprando fábricas en Europa. O sea, hay un modelo, hay un doble modelo aquí en el cual pues, hay penetraciones de grandes potencias en otros países, por ejemplo, Iberoamérica, en Europa China también está muy presente. Y es un tema ligado absolutamente a una inversión pura y dura. O sea, es decir, estamos en un modelo en el cual la inversión tiene que sacar sus réditos y en este caso, conviviendo estos dos modelos, el de atraer hacia ti las materias primas y y el de invertir y hacerte presente en otros países como sobre todo en Iberoamérica. Ya vimos que también el tema de los barcos tuvo un problema con el suministro de los semiconductores de la cadena de suministro y también tuvo grandes consecuencias con los alimentos y los bienes de consumo. A la par que se va aumentando los impuestos al diésel a las pequeñas familias y a los pequeños empresarios. Otro tema es el tema de las baterías que están financiadas con dinero público fundamentalmente, pero el proyecto de fábricas de megabaterías es un tema, es una carrera como la carrera espacial. Eh, por una parte, hay consumo de baterías para el almacenamiento de renovables, o sea, es decir, toda la energía que tenemos en España de aerogeneradores, toda la energía hidroeléctrica hay que almacenarla
tenemos mucha potencia instalada renovable, pero no tenemos dónde almacenarla, con lo cual hay que tener baterías para almacenar la electricidad, por decirlo de alguna manera, industrial que hay que distribuir después. Luego, baterías para dispositivos electrónicos de todo tipo y baterías para los vehículos eléctricos. Las baterías, como decía antes Víctor, están teniendo grandes inversiones públicas. En este caso podríamos nombrar el tema que he dicho de los PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, que son un instrumento de colaboración público-privada en los que colaboran las distintas administraciones y centros de investigación, con mucho dinero a fondo perdido, con carencias de 5 años en este tipo de préstamos, pero es un chollo porque solo grandes multinacionales pueden beneficiarse de estos PERTE. Por tanto, tenemos subvenciones en la fabricación tanto en Europa como en China. Tengamos en cuenta una cosa, también respecto a las baterías. Las baterías necesitan, y entraremos ahora en ello, 15 gramos, por ejemplo, una batería de coche eléctrico actual, 15 gramos, 15 kilogramos de litio, 30 kilogramos de cobalto, 65 kilogramos de níquel, 45 de cobre, 15 de grafito y 250 de acero. Y diversas cantidades de aluminio, manganeso, plástico y otros materiales altamente tóxicos y contaminantes. Bueno, pues ahí están las minas del Congo, ahí están las tierras raras y ahí está toda esa batalla geopolítica que genera. Vamos a entrar un poquito en ello. Por una parte está en el litio, que es uno de los temas más llamativos en la demanda actual que hay y va a haber. Ahí vemos las reservas y la capacidad de extracción que se tiene. Vemos como Australia tiene un gran poder en este tema. Argentina, el triángulo del litio, luego veremos Argentina, Chile, Bolivia, importantísimo, donde China quiere meterse a fondo. Hay una batalla ahí también por meterse en ese triángulo. Países como Brasil, Zimbabue y otros que se irán incorporando, ¿no? Y China también. Me parece que falta en esa lista, pero también está China. Pero realmente, pues esto es una batalla por estos minerales. Hace unos meses, unas palabras de Elon Musk pusieron en la primera plana el lucrativo negocio del que se está convirtiendo el refinado del litio mineral, hasta convertirlo en hidróxido de litio apto para la producción de baterías. Una industria en plena explosión que se catalogaba como una máquina de imprimir dinero. El presidente de Zimbabue ha tomado buena nota de lo que ha dicho Elon Musk de esta recomendación y ha confirmado la prohibición de la exportación de litio en bruto. O sea, el presidente de Zimbabue quiere refinar su litio. Esto es una batalla, como decía antes, llevar minerales refinados o no a destino a los países que fabrican, por ejemplo, las baterías. Según las estimaciones del gobierno, cada año el país, el Zimbabue, pierde unos 1.700 millones de euros al exportarlo como mineral en bruto y no a procesarlo en el país. Otro mineral importante en este proceso, tanto en la carga de baterías como en la fabricación misma de los coches eléctricos, pues es el cobre, ¿no? Fijaros, ahora mismo si tú quieres hacerte una casa en el campo, un chalet, les obliga a tener preparado para tener la carga de coche eléctrico, o sea, la instalación, ¿no? Digamos, eléctrica. Tengamos en cuenta que la fabricación de un coche eléctrico necesita 2,5 veces más de cobre que uno de combustión. Pero también tengamos en cuenta que en Chile ya está en una curva, Chile, que es el mayor fabricante de cobre, el productor de cobre, está en una curva descendente en la explotación, como le pasa al petróleo. Sus mejores yacimientos ya están un poco de capa caída, ¿no? Aunque sigue siendo el más importante. Y una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta en este tema es que todavía hay 733 millones de personas sin electricidad en el mundo. Es un poco el otro lado de esa moneda. Los minerales críticos pues han tenido una subida de precios tremenda. Vemos como solamente para la fabricación del Tesla 3 se pasó en un año, por ejemplo, en lo que es los minerales fundamentales del coche, grafito, litio, cobalto y manganeso, de 749 euros a 1.500.
la batería del Tesla, y en la batería perdón, el coche y en la batería del Tesla de 1094 a 2160. Este aumento de precios está haciendo el coste de la batería llegue a significar el 40% del precio final de los vehículos. Y otro tema importante es que todas estas inversiones, para que os fijéis, son importantes y y condicionan la política de los países empobrecidos tanto. ¿Por qué? Porque se necesitan 10 años para probar, desarrollar y aumentar minas para la mayoría de los metales. Evidentemente, esto es incompatible con una carrera hacia el carbono, hacia el cero carbono, en poco más del doble de tiempo. O sea, es decir, para poner en marcha estas minas y desarrollar y aumentar estos procesos, se necesita mucha movilidad de materiales, mucho gasto en combustibles, muchas inversiones y mucho tiempo para prepararlo. Esta es una gráfica muy interesante que muestra la demanda de estos minerales, cobre, litio y cobalto en concreto. Y veis la línea roja, lo que está diciendo que es lo que llaman SDS, que es el escenario de desarrollo sostenible de la Agencia Internacional de la Energía, que dice que está alineado con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento muy por debajo del 2C. Bueno, no voy a entrar ahora en qué es el 2C, pero fijaros esa línea comparada con las azules, que son lo operativo y lo que previsible, digamos, en la extracción de estos minerales y en el procesamiento, ¿dónde nos lleva? O sea, es decir, es inalcanzable, pero sí ejerce una presión política sobre todos los procesos extractivos y de fabricación, ¿no? Y de ventas, como estamos viendo. En la línea amarilla pues están los steps, que son escenario de políticas establecidas, lo que creen los gobiernos que con sus políticas o sus directivas y sus leyes pueden ir haciendo. Bueno, es un escenario realmente increíble, ¿no? En este sentido. Como decíamos antes, hay un escenario de integración vertical de las multinacionales, donde se controla desde el proceso de extracción hasta la fabricación, dando grandes beneficios en la cadena de valor. El coche que tenéis ahí abajo es un coche de la marca Biz, que se vende ya en España, que tiene un precio de 70.000 euros. Bueno, no sé si con las subvenciones bajará, supongo que sí, pero esos intereses en esa zona del litio son importantísimos. La integración vertical, ¿en qué consiste? Pues consiste en tener en la generación de un ecosistema de integración de lo que hemos dicho, de garantizar la cadena de suministro, el abastecimiento de litio en Chile como epicentro y además convertirse en los mayores fabricantes de baterías del mundo. Es lo que se plantea BID. Y también se lo plantean otras multinacionales, por supuesto. Esto ya existía en multinacionales agrícolas, como hemos visto muchos años de la alimentación, que controlaban desde las semillas transgénicas, el grano, el proceso de fabricación de las harinas y luego los alimentos fabricados pues en los sistemas de fabricación de las fábricas, ¿no? Bueno, este es un proceso fundamental, ¿no? Biz, ya digo, es el mayor ejemplo de la generación de un ecosistema desde esta integración vertical, ¿no? De hecho, la empresa es la empresa china KTL, que es el mayor proveedor de baterías para fabricantes como la estadounidense Tesla, las europeas Volkswagen y BMW y otras empresas chinas como NIO están intentando dominar estas cadenas de suministro. En la Unión Europea y en Estados Unidos se ven la necesidad de salvaguardar la necesidad energética, la seguridad económica y la seguridad nacional de estas inversiones. El dominio de China, sin embargo, en la fabricación de baterías eléctricas tiene, por tanto, una dimensión global y el gigante asiático domina ampliamente la previsión de capacidad de baterías planificada a nivel mundial, alcanzando las empresas chinas el control de 2/3 de las fábricas de producción en 2031, según informes actuales. Las ventas de vehículos por países de la fabricación de coches eléctricos, vemos que China es la que está en primer lugar, es verdad, con muchas subvenciones estatales.
Eh, está Corea del Sur, Japón, Canadá, Estados Unidos, Europa y China. Eh, Hoy existe una guerra entre estas grandes compañías transnacionales y las grandes potencias mundiales por poseer estos minerales y asegurar el suministro, como decíamos antes, pero a nadie le importa la posibilidad de cerrar las minas del Congo tal como están ahora, ni tampoco establecer una mínima legalidad y justicia en zonas como el arco minero del Orinoco venezolano. Miles de pobladores seguirán viviendo la miseria, conviviendo con la violencia o con los AK-47 para garantizar el suministro de estos preciados minerales. Recordemos que solo en el Congo han muerto más de 6 millones de personas desde los años 90. Hay una mayor presión sobre los gobiernos, las consecuencias para los países empobrecidos es clarísima. Hay una mayor presión sobre los gobiernos de los países empobrecidos por parte de las grandes corporaciones de los países ricos. Hay un traslado del modelo de movilidad al tercer mundo que hipoteca más a sus vidas, o un intento. Y señalar aquí cómo estas inversiones tan importantes en minería también las hacen los grandes magnates de las tecnológicas. En este caso, George Bezos o Bill Gates, o Michael Bloomberg, el de la cadena, ¿no?, de televisión y final, que habla solamente de economía, que financian una empresa llamada Cobalt Metals, que se dedica a hacer prospecciones mineras con drones. ¿Y qué es lo que hacen estos señores con esta empresa? Pues hacen unas simulaciones por inteligencia artificial de dónde está el mineral, de tal forma que se ahorran miles de barrenos de 400 metros de profundidad. Cada barreno vale $1.000.000. Se los ahorran porque sitúan el mineral en su sitio. Bueno, pues esta gente con esta empresa está haciendo negocio en África y en Iberoamérica, pero sobre todo en África, ¿eh? Para que veáis hasta dónde llegan los tentáculos de la inteligencia artificial. Bueno, voy a poner este vídeo de la esclavitud de las minas del Congo, que yo creo que es, no sé si lo habéis visto, creo que se podrá ver, y es para que tengamos una referencia de lo que está sucediendo en países como el Congo, ¿no? Bueno, yo creo que es suficientemente ilustrativo, ¿no? Bien, en el primer mundo, mm, pues podemos señalar algunos puntos, ¿no?, que está sucediendo con este cambio de modelo. Por una parte, un mayor control de la población. Evidentemente, todo el tema de Internet de las cosas ya está implantado en los coches de combustión, pero bueno, va a ser se va a ampliar. Un modelo nuevo de movilidad. Aquí podemos ser más o menos críticos. No vamos a entrar en ese tema nosotros porque realmente sí es verdad que puede tener consecuencias, pero veremos a ver, porque claro, al ser el coche y los modelos de transporte compartidos, vamos a ver hasta qué punto las plataformas facilitan la movilidad y la presencialidad, ¿no? El cambio de un modelo de propiedad, evidentemente, como decíamos antes del Opel Corsa al patinete eléctrico, vamos a un modelo en el cual no habrá propiedad del vehículo. Ya ahora mismo, con el tema financiero, ya es complicado. Hacia una reconversión profesional, va a haber, en España va a haber bastante pérdida de puestos de trabajo. De hecho, muchos puestos de trabajo van a desaparecer de las industrias auxiliares relacionadas con el coche de combustión.
Por ejemplo, el tema del carburador, temas de bombas de inyección de gasoil, etcétera. Toda esa industria va a ir desapareciendo y se perderán puestos de trabajo por el medio, evidentemente. España, recordemos que cuenta con 17 plantas de producción y produce un total de 48 modelos de vehículos, de los cuales 28 de ellos se fabrican en exclusiva en España, ¿no? Actualmente, el modelo de automoción actual da 344.000 empleos en España, directos e indirectos. Y la aceleración del proceso productivo de robotización, o sea, vamos a un modelo distinto. Ya os decía antes que Tesla se está planteando la fabricación incluso del chasis casi de una pieza, o sea, lo cual se quita soldaduras, quita procesos de ensamblaje, que tiene sus complicaciones, ¿vale? Como si se tratara de una inyección de plástico, una inyección de plástico, ¿no? En la industria del plástico, más arenas, etcétera, haciendo materiales súper resistentes en la fabricación. Y en las baterías, por supuesto, como hemos dicho, ¿no? Propuestas, esto lo hacemos con temblor de Dios y temor, porque la verdad es que ante esta situación, pues tienes que afrontar con lo pequeño pues que podemos hacer, pero creo que es importante que podamos empezar a trabajar esta línea de denuncia, ¿no? Por una parte, creemos que debe haber un modelo de sociedad y de sociedad, por tanto, que favorezca en la socialización y en la presencialidad, ¿no? Es importante que tengamos un modelo en el cual podamos estar presentes unos al lado de los otros, ¿no? Y podamos tener nuestras reuniones, podamos ir a ver si no quedemos confinados por ejemplo, a una Smart City, que se vende mucho, pero podamos ir al pueblo a ver a otra persona, etcétera. No imponer a los pobres el cambio de vehículo, esto es clarísimo, tanto por los impuestos o por las subvenciones que al final paguen los de abajo. Hacer un proceso donde esté por encima la vida de las familias y las pequeñas empresas. Y, por supuesto, también no saquear zonas y países con contratos como los que hacen las grandes multinacionales mineras como Glencore, con otras industrias del vehículo, por ejemplo, y otras comercializadoras de materias primas, corrompiendo a gobiernos e implicando a ejércitos en golpes de Estado, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado.